Se escuchaba algo a lo lejos. En el viento yo miraba hacia ese barranco apenas visible por la niebla, hacia la rumorosa, pensando en lo que podía ver ahí abajo, escondido por la noche, en todas las leyendas que me habían contado, en todo lo que podía ser real. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta para una nueva dosis de historias de terror, de relatos paranormales y hoy, muy especialmente, de leyendas que se vuelven mucho más reales de lo que parecen. Pongan mucha atención a las historias de hoy, que son muy especiales y me gustaría que las escuchen con especial detalle, porque sobre todo, hoy son una invitación. Ya van a entender por qué. Antes de iniciar, a ti, especialmente a ti que necesitas escucharlo, no estás solito, no estás solita, eres parte de esta comunidad y todo va a estar bien. Es momento de cerrar los ojos y dejarse llevar. Ya estás entrando al mundo de relatos de la noche. Esto me acaba de ocurrir apenas ayer. Llegué a mi casa a media tarde, apenas empezando a oscurecer. Es un departamento pequeño, con un estudio donde trabaja mi esposo y una recámara. Siempre en cuanto llego y abro la puerta, me reciben mis gatitos. Una de ellos, Chipo, se acercó a mí. Me puse a platicar con ella como acostumbro, preguntándole cómo había estado su día, y luego en voz alta dije, «Ya llegué». Mi esposo, como siempre, desde la computadora en su estudio me respondió, «Hola». Le dije desde la sala que solo había pasado a cambiarme los tacones por unos zapatos cómodos, que iría al supermercado y todavía tenía algunas cosas por hacer afuera. Y él simplemente se rió de mí, muy bajito. Me acerqué a su estudio para saludarlo y vi que tenía la luz apagada. Entré. Me di cuenta de que no estaba ahí. Se me hizo muy raro y de nuevo le hablé. ¿Te fuiste a dormir a la cama? Pensando que tal vez yo había escuchado mal y por la costumbre había asumido que me había respondido desde ahí. Pensé que quizás estaba tomando una siesta o jugando play en el cuarto. Entré a la habitación y tampoco estaba ahí. Me quedé quieta, sin escuchar nada más, dándome cuenta de que estaba sola con los gatos en la casa, intentando asimilar que acababa de escuchar algo, a alguien que no estaba ahí. Saqué el teléfono de mi bolsa para llamarle y vi que tenía un mensaje suyo. Voy a salir a la tienda. ¿Quieres algo? El mensaje era de hacía varios minutos. Se había ido antes de que yo llegara, pero les juro que escuché perfectamente su voz, incluso con ese tono tan suyo que usa para saludarme. Y no fue una, sino dos veces, porque estoy segura que lo escuché reír. No es la primera cosa que me sucede en esta casa, pero sí es la primera manifestación, por llamarla de alguna forma, de este tipo, tan clara, tan perceptible. Es la primera también que me sucede estando completamente despierta, e incluso antes de que llegue la noche. Hola, me da mucho gusto poder saludar a toda la comunidad y esta vez contarles mi historia. No sé si la vayan a publicar. Está, ¿cómo decirlo?, basada en una leyenda bastante vieja, pero que se ha mantenido viva entre la gente que aún la cuenta. Aún no la he visto contada en internet, pero sé que hay mucha gente que sí la va a reconocer. A la gente de Tecate, sobre todo, le preguntaré, ¿alguna vez han escuchado hablar de la bruja de las piedras en la Rumorosa? Yo sé que algunas personas ahorita deben estar diciendo, sí, por fin vamos a hablar de ella. No es algo que solo se cuenta en mi familia, y eso lo sé. Pero también sé que muchas otras personas que son de esta zona deben estar completamente en blanco, o pensando en las otras leyendas que se cuentan de la Rumorosa, y que no se deben confundir.
Y es que esta carretera que corre entre barrancos y rocas, llena de curvas extremadamente peligrosas, donde todavía en estos días se reportan accidentes mortales mucho más frecuentemente que en cualquier otra carretera del país, es el escenario perfecto para leyendas de todo tipo. Aquí mismo, en Relatos de la Noche, he escuchado varias. Algunas que ya había oído y otras que descubrí. Como la gente que parece entrar en un bucle en el tiempo y pasa horas en este tramo de la carretera y solo se da cuenta hasta que llega al desierto y para ello solo pasaron unos minutos. O la historia de la mujer que se le sube a los traileros que se detienen a descansar. Tantas y tantas variaciones del fantasma de la curva. O gente que pide ayuda al lado de la carretera diciendo que se acaban de accidentar para que al bajar te descubras que no hay ningún accidente reciente. Y eso solo hablando de leyendas paranormales. Hay tantos y tantos relatos de avistamientos de ovnis en la zona superior o de criaturas extrañas cerca de los campamentos. Eso ya más metidos en la sierra y quizás no tan cerca de la carretera, pero igual, en el mismo lugar. Es sin lugar a dudas un lugar muy cargado de energía. Y eso sí, cualquier persona que haya pasado por ahí, que son un buen porcentaje de los baja californianos, pueden corroborarlo. Pero esta es otra leyenda. Y para empezar a contarla tengo que regresar a mi infancia, hace poco más de 30 años. Mi familia está esparcida por todo el estado. Tengo tíos en Tijuana, mis abuelos en Ensenada, la familia de mi mamá en Mexicali, y mis padres, mis hermanos y mi tío Abraham, que estuvimos siempre en Tecate. Mi tío Abraham. Desde que era niño recuerdo que él vivía con nosotros. Es el hermano menor de mi papá. Cuando mi padre se casó y se fue a vivir con mi mamá a Tecate, Abraham se fue con él. En ese entonces tenía 15 años. Para cuando yo nací él ya tenía 18, así que aunque no me acuerdo, él fue el que me cuidó más cuando era bebé. Ya cuando nació mi hermana, 4 años después, mi tío Abraham empezó a viajar mucho por su trabajo. En la casa siempre estuvo su habitación, aunque cada vez eran más raras las veces en que estaba en Tecate para usarla. Desde entonces recorrió todas las carreteras del país. Me encantaba cuando llegaba con regalos para mi hermana y para mí, y sobre todo con muchas historias. Me gustaban las leyendas y las historias de fantasmas. Los relatos que nos llevaba era de todo tipo de aventuras que vivían en las carreteras, de lugares que nos parecían completamente mágicos y lejanos, como si fueran otro país, otro mundo. La gente de fuera quizás no se imagina lo grande que es México, lo lejano que le puede parecer a un niño en Baja California que le hablen de Yucatán, de Oaxaca o de Chiapas. Es otro mundo que conocimos gracias a lo que él nos contaba. Para que se den una idea, la distancia entre Tijuana y Mérida, Yucatán, en las esquinas del país, es la misma que entre Yucatán y Brasil. México es un país enorme, de verdad. Así que nos fascinaba escuchar las historias del tío Abraham. Recuerdo que estábamos en una fiesta de cumpleaños de una de mis primas en Mexicali. Esa fiesta era sumamente importante para toda la familia porque ella había tenido cáncer, logró vencerlo, y ese era su primer cumpleaños luego de haber tenido esa terrible enfermedad. Todos estábamos muy contentos, así que toda la familia acudió a ese festejo. Y ahí nos llegó de sorpresa mi tío Abraham. Teníamos meses sin verlo. A mi hermana Angie y a mí fue a quienes más gusto nos dio verlo, como siempre. Yo tenía 9 años en ese momento. Se estaba haciendo tarde y mi tío venía desde un viaje muy largo. Cuando se dio cuenta de que el plan de casi toda la familia era quedarse a dormir ahí en Mexicali y partir hasta la mañana, supo que faltarían espacios. Él no toma, así que cerca de las 10 de la noche les dijo que él mejor se iría a Tecate. Era solo 1 hora y media en carretera y no le molestaba manejar en la madrugada. Yo les dije a mis papás que me iría con mi tío Abraham. Mis primos ya estaban cansados y ya era más una fiesta de adultos. Prefería la carretera y llegar a dormir en mi cama que amontonado con todos los demás. Mis papás le preguntaron a mi hermana y ella también dijo que se iría con nosotros. Así que a las 10:30 estábamos saliendo del Valle de Mexicali. Más o menos a las 11 atravesábamos esa parte que se llama Laguna Salada,
una laguna seca que en realidad es un desierto. La atraviesa una línea recta que se hace eterna antes de llegar a las montañas, antes de empezar a subir hacia la Rumorosa. Desde que salimos noté que me estaban dando ganas de ir al baño, y ya para ese momento me iba aguantando, tanto que ya ni siquiera iba poniendo atención a lo que mi tío me iba contando, y finalmente le dije: «Perdón, tío, ya no aguanto las ganas de hacer pipí». Me daba miedo porque mi papá siempre me regañaba. Siempre me decía que hiciera antes de salir a carretera, pero mi tío no me regañó. Podría decir que lo que vi en él fue una expresión de preocupación. «Ok, ¿crees que te aguantes hasta llegar a la caseta?», me preguntó. Yo le dije que no, que ya no aguantaba nada. Me dijo que estábamos por llegar a un descanso, que ahí podría ser entre las piedras. Para quienes no conozcan, les repito, la Rumorosa es una carretera entre barrancos y desfiladeros que sube por el borde de las montañas. Solo caben 2 carriles, así que la carretera de bajada hacia Mexicali y la de subida hacia Tecate están completamente separadas a diferentes alturas de la montaña. Es por eso que cuando vas en esa carretera, como hay tantas curvas y nada de espacio al lado de los carriles, no puedes detenerte hasta encontrar algún descanso. Pequeñas áreas de terracería, algunas con espacio suficiente para que se detengan varios vehículos a contemplar el paisaje, otras mucho más pequeñas, apenas capaces de albergar a un vehículo en problemas. En todas hay piletas con agua, y es que muchos carros suelen calentarse al subir por la montaña. Llegamos a uno de estos descansos y bajé corriendo. Y ahí, al lado de la carretera, por fin pude hacer. Recuerdo que hacía muchísimo frío. De ese frío que quema, que solo se siente en la Rumorosa. Mi tío también bajó del carro, prendió un cigarro y se fue hacia el otro lado del descanso. Desde ahí ya se podían ver las luces de Mexicali. Se veía muy lejana toda la ciudad. Y ahí, bajo una de esas tantas luces a lo lejos, estaba todavía reunida toda mi familia. Seguramente todavía en la fiesta. Solamente se escuchaba el viento, un viento tranquilo esa noche. Quizás por eso alcancé a escuchar algo, una especie de grito de mujer a lo lejos. Me acerqué corriendo a mi tío a pesar de que me daba mucho asco el olor a cigarro. Le pregunté si él había escuchado eso. «Sí, ¿tú también escuchaste?», me respondió, y empezó a ver hacia ambos lados de la carretera. «Hijo de su madre, no me digas que terminamos aquí, precisamente aquí», dijo, pero al parecer no a mí, mientras se asomaba hacia abajo, hacia el barranco. «Terminamos precisamente en este maldito descanso. Vaya suerte». Le pregunté a qué se refería. Me miró como estudiándome, como preguntándose si estaba listo para escuchar lo que me iba a decir. «¿Las brujas te dan miedo?», le dije que no con la cabeza. «Bueno, pero sabes que sí existen, ¿no?». Yo me reí. No sabía bien a qué se refería. A las brujas como la señora que vivía en mi calle, que hacía tés raros, y a la que a veces iba a visitar mi mamá para que le diera pulseras para las envidias y el mal de ojo. A esas como la señora que me quitaba el dolor de panza con una sobada, o a las brujas como las de los cuentos, las de las películas, a esas brujas malas de verdad. «Mire, hijo, te pregunto porque aquí hay una bruja, ahí abajo, en el barranco. Se quedó atrapada entre las piedras. No sé cómo pasó. Algunos dicen que se le hizo de día. Un trailero que conocí, el primero que me la enseñó, me dijo que seguramente alguien encontró sus piernas. Y es que se cuenta que se las quitan para convertirse en animales y hacer sus maldades. Mi amigo trailero me decía que alguien se las había escondido y que por eso se quedó ahí, atrapada para siempre.
pero todo eso no se sabe, nomás se imagina. Lo único cierto es que ahí está abajo. Con más nervio que otra cosa, con mucha curiosidad y convencido de que mi tío estaba poniéndome a prueba, le dije que no me daba miedo, que la quería ver. Lo bueno de saber que existen es que uno sabe que el mal es real, y así también uno se da cuenta de que Dios existe, que solo Él puede protegernos de lo que hay en este mundo, de lo que está ahí en el barranco. Yo mismo, mijo, no creía en nada hasta que la vi. Si quieres, nos podemos acercar un poco a ella, pero un poco nada más. No mucho para que ella no nos vaya a ver, pero que tú sí la puedas ver de lejos. ¿Te atreves? Le dije que sí, todavía sin poder creer que algo así pudiera ser cierto. Mi hermanita seguía dormida. Mi tío cerró el carro y me dijo que lo siguiera con mucho cuidado, y empezó a bajar entre las piedras con dificultad. No había forma de caminar, tenías que saltar entre ellas. Ahí fue la segunda vez que la escuché. Era muy claro que había alguien abajo, y mi tío se detuvo. Le dije que me dijera la verdad, que si estaba bromeando, y él solo se recostó en una piedra. Me hizo señal de que no hiciera nada de ruido, y me señaló hacia mi derecha, hacia abajo. Me acomodé en la misma piedra que él. Estaba muy oscuro, comunidad, pero yo sé lo que vi. Ahí abajo había una mujer de negro. Movía un brazo como un robot, como esos que usan en las películas, que se mueven de forma extraña. Cuando puse más atención, cuando mis ojos se pudieron adaptar un poco para ver mejor, vi que parecía que se estaba secando, como si fuera un cuerpo empezando la descomposición. Volteó hacia nosotros. Estoy seguro que volteó hacia nosotros. Y ahí me levanté y subí corriendo como podía, brincando, pero llegué a una piedra que ya no podía trepar, no alcanzaba. Estaba llorando de miedo, realmente desesperado, y entonces sentí como mi tío me levantaba de los pies, empujándome para que pudiera seguir subiendo. Llegué hasta el carro ya sin aire, apenas podía respirar. Hacía demasiado frío. No podía creer lo que acababa de ver. Aún siendo un niño me rehusaba creerlo. Eso no podía ser una bruja. No existen, pensaba. Mi mamá dice que no existen, que son cuentos. Mi tío subió y me miró con preocupación. Creo que se arrepintió de haberme mostrado eso cuando me vio tan asustado. Subimos al carro. Él se quitó una pulsera que siempre llevaba, con varias piedras de colores y un ojo de venado, que es una semilla que se usa en muchos amuletos en México, y una pequeña cruz. Me pidió perdón, pero me dijo que el mal era real y estaba cerca, y que no había otro lugar en donde pudiera verlo tan de cerca, con la seguridad de que estuviera atrapado, que la pulsera me iba a cuidar, y me la dio. Por la mañana todavía estaba tan asustado que me levanté muy tarde. Ni siquiera pude desayunar. Me despertaron de hecho los gritos de mi mamá, regañando a mi tío, que les dijo que me había enseñado la bruja de las piedras. Eso aún lo recuerdo como una parte de una pesadilla. Realmente, mi mamá estaba regañando a mi tío Abraham porque me había mostrado a la bruja. Le decía que yo estaba muy chico todavía, que iba a vivir con miedo, que no me iba a ayudar en nada. Mi mamá después se esforzó toda esa tarde en convencerme de que solo era una leyenda, que ese grito que se escucha es solo un efecto del viento, que lo que había visto allá abajo eran solo ramas, que se volvían una bruja ante los ojos de la gente solo por la sugestión, por las ganas de creer. Pero lo raro es que me dejó la pulsera que me dio mi tío, y cuando yo salía sin ella me recordaba llevármela. Con el tiempo supe que la gente dice que cuando ves una bruja, la percepción se hace más fuerte.
que a partir de entonces uno se vuelve muy sensible a todo lo paranormal. Y yo no llegué a ver muchas cosas. Supongo que he tenido la suerte de vivir en lugares donde no hay nada sobrenatural que notar. Las primeras veces que pasé por la Rumorosa después de eso eran con un miedo sumamente profundo que ni siquiera me dejaba respirar, pero ya con el tiempo me fui acostumbrando. Pero es muy raro, de verdad, atravesar esa carretera sabiendo lo mucho que se puede esconder ahí, porque sé que si existe eso, la bruja de las piedras, muchas cosas más pueden habitar un lugar como ese, con esa energía, con tantas muertes. Y es que eso es algo que cualquiera que pase por ahí puede ver, a plena luz del día. Puedes asomarte hacia abajo en cualquier barranco, en todos, de verdad, en todos. Podrás ver restos de autos, de camiones, de autobuses allá abajo, en lo más profundo. Soy literal cuando les digo que es un lugar que te pone muy en contacto con la muerte, con una muerte trágica, intempestiva, violenta. Lo siguiente que tengo que compartir con ustedes es algo que pasó hace poco, apenas un par de años. Sigo viviendo en Tecate, sigo yendo constantemente a visitar a mi familia, sobre todo desde que mis papás ya no están. Tomar la carretera es común, aunque no me gusta mucho viajar de noche ni en malas condiciones. Un fin de semana fui a visitar a mis abuelos en Ensenada. Iba con mi esposa y su hermana. Ella está en la prepa, pero se la pasa con nosotros gran parte del tiempo. Siento que cuando tengamos hijos, ella será lo que mi tío Abraham fue para mí. Ya de regreso a casa fuimos primero a Mexicali para llevar a una tía. El plan era cenar ahí con ella, pero entonces vimos que amenazaba nevada en la Rumorosa. Nos apuramos para alcanzar a pasar antes de que llegara. La nieve hace que se vea muy hermosa, pero es más peligrosa aún, y por eso suelen cerrar el paso por horas. Así que era momento de apresurar el paso, pero no llevaba mi carro. Para viajar más cómodos en carretera, tomamos la Liberty de mi mujer, una camioneta vieja pero confiable. Casi siempre. En esa ocasión, por la premura, tuve que pisarle más de lo que suelo hacer. No aguantó que la forzáramos de esa forma, y en plena subida de la Rumorosa se empezó a calentar, a pesar del frío que hacía. O quizás eso fue lo que hizo que aguantara un poquito más. El caso es que tuve que bajar la velocidad en la subida, y empecé a buscar un descanso para dejar que se enfriara y revisar el agua al radiador. Creo que hasta sonreí cuando vi ese siguiente descanso, donde tuve que detenerme. No me paraba ahí desde muchos años atrás. Revisamos el radiador. Había tirado toda el agua. Lo llenamos y decidimos esperar un poco a que se enfriara para poder continuar. Una vez llegando al final de la subida, podríamos avanzar a una velocidad moderada hasta Tecate, sin tanto problema, haciendo un par de paradas más. No quise decir nada. No quise sugestionar a nadie diciéndoles dónde estábamos. Pero de pronto mi cuñada, que andaba muy cerca del barranco tomando fotos al paisaje, se me acercó corriendo y me dijo: ¿escuchaste? ¿Escuchar qué?, le respondí. Nos jaló hacia el borde del barranco y nos dijo que pusiéramos atención. ¿Escuchan el viento? ¿Cómo se oye? ¡Qué miedo! Parece película de terror, dijo mi cuñada. A mi mujer ya le había contado varias veces esa historia, de la vez que vio a la bruja. Me miró, la dio la cabeza como entendiendo lo que estaba pasando, atando cabos, y luego simplemente me dijo: no me digas que es aquí. Yo bajé a una piedra, al inicio de la pendiente del barranco, y señalé hacia abajo, hacia el punto donde debía estar ella, atrapada todavía, detrás de una piedra grande, con una rama seca. Se veía exactamente igual a cuando era niño. Ni los derrumbes que a veces hay habían cambiado nada.
Escuché que mi esposa le decía a su hermana que había una leyenda que decía que una bruja estaba atrapada entre las piedras, condenada a estar ahí por toda la eternidad, sin poder morir, que solamente por la noche se podía escuchar, y lo raro es que aún no oscurecía. También escuché a mi cuñada burlándose de mi esposa, diciéndole que cómo podía creer en algo así, que de mí lo entendía, pero de ella. Y saben, lo chistoso es que mi cuñada cree en fantasmas, pero por alguna razón la idea de una bruja le parecía risible. Fue ahí cuando escuchamos algo, un lamento muy cercano, casi como si algo fuera subiendo hacia nosotros. Sin decir nada, todos subimos corriendo a la camioneta. Cerré el cofre y arranqué, olvidándome por completo de que se enfriara el motor. Yo, comunidad, aún tantos años después, sigo usando la misma pulsera de protección. Mi cuñada le compartió a unos amigos lo que pasó. Me dijo que aunque nadie se ha atrevido a bajar, ya varios han ido a ver, que un grupo de sus amigas encontró el lugar. Y sí, la escucharon, que incluso una de ellas la grabó. Voy a compartir contigo la ubicación exacta de este descanso para cualquiera que quiera comprobar que la leyenda es real. Tú decides si compartirlo o no, Uriel. Sé que muchas veces prefieres no dar ubicaciones, pero vamos, no son tantos descansos en la subida de la Rumorosa. Cualquiera que quiera verificar que la bruja de las piedras existe, que aún está ahí, solo tiene que detenerse un poco en cada uno de los descansos. Y donde la escuche, si quiere, si se atreve, puede bajar. Yo comparto la misma opinión que emitió Abraham, donde quiera que esté. A veces, ver el mal de frente no es algo negativo. Te da perspectiva. Te hace ver que no estamos solos, que hay algo más allá de nuestra comprensión. Porque si el mal existe, también el bien. Y eso es inevitable. Aunque en mi caso, eso sí, no quiero verla de nuevo. Aunque haya sido un niño, aunque haya pasado tanto tiempo, con una vez fue suficiente. Comunidad, espero que les haya gustado la historia anterior y nos lleva a hacer un llamado muy importante. Todos conocemos las leyendas más representativas de nuestras comunidades, de nuestra ciudad, pero hay muchas que quizás no son tan populares y que son mucho más cercanas a nosotros. Algunas que podemos verificar que son verdad, como esta. Algunas de las que conocemos a alguien que podría ser testigo. Así es que vamos a buscarlas. Vamos a empezar por México, que es donde tenemos más gente, pero no tenemos que detenernos ahí, si es un tema que les gusta. Por eso estoy invitando a toda la comunidad a que nos cuente una leyenda realmente aterradora de su estado, nueva o no, una leyenda urbana actual o quizás una leyenda colonial, con la que simplemente sientan que hayan estado cerca. Vamos a recorrer todo México, estado por estado, a través de sus leyendas. ¿Qué dicen? Así que vamos a invitarlos a todos, pero urgentemente a Aguascalientes, Baja Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Coahuila para un primer episodio de Leyendas. ¿Qué dicen? ¿Tienen una que compartir? Por ahora es momento de continuar. Les recuerdo suscribirse, dejarnos 5 estrellas o pulgar arriba y claro, que en la descripción está el enlace para encontrar el libro de relatos de la noche. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí y gracias de antemano por sus historias. Continuamos. Hola comunidad, me llamo Dana Acosta. Les quiero contar mi historia y saber qué opinan ustedes. Yo vivo en un departamento en el 3er piso y tengo una gatita desde hace un año. Hace aproximadamente 2 meses ella tuvo un accidente. Se cayó por la parte de atrás del departamento. Ella nunca se sale, siempre está dentro de la casa. Nos dimos cuenta que ya no estaba y salimos a buscarla. Duramos largas horas buscándola por todo el fraccionamiento,
por el monte, por donde no se imaginan, casa por casa, preguntando y no la encontrábamos. Muy enojada y triste, frente a mi esposo dije: «Diablo, por favor, regrésame a Lulú. Ponla frente a mis ojos para poder encontrarla y te doy 200 pesos». Eso era lo único que tenía en ese momento. Lo dije como un juego, pensando en mi mamá, que nos contaba historias sobre cómo, si decías esa frase al diablo, te ayudaba a encontrar tus cosas perdidas y cosas así. Y así quedó. Pasaron las horas. Llegó la madrugada. Como a las 2 de la mañana miré la hora. Todavía no podía dormir. Salí a la cocina y busqué algo de comer. Cuando escuché que tocaron la puerta del depa, muy lento, sin prisa. Supuse que era alguien en la casa del vecino, pero no, realmente era mi puerta. Alguien estaba tocando, pero no me asomé hasta que dejaron de tocar. Y vaya sorpresa, afuera estaba mi gata. Estaba sentada frente a la puerta. Solo me maulló y yo sentí que resucité. La tomé, la empecé a revisar y no tenía nada, nada. Pero en el fondo me dio un escalofrío. Me tocaron la puerta como una persona, y a esa hora ningún vecino nos habla, mucho menos para entregarnos a nuestra gata. Se lo conté a mi esposo y él me dijo: «Bueno, te cumplió lo que le pediste, pero jamás lo vuelvas a hacer». No soy religiosa, comunidad, ni creo en él, pero pues quisiera saber si alguien más ha pasado por algo similar. Gracias por escucharme. Un abrazo desde Culiacán y que pasen muy buenas noches.